buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pachas y le doy la bienvenida a Opinión Impopular, un espacio para decir lo que nadie me preguntó, pero que de todas maneras voy a decir. Y esta semana la cosa ha estado bastante turbulenta, por decirlo menos, o básicamente los últimos 15 días o los últimos 8 meses de este gobierno, porque todos los días uno se despierta y hay un escándalo nuevo, una crisis nueva, pero particularmente en estos últimos 15 días han sucedido hechos que han remecido bastante al país. Si se me escapa uno, me dicen en los comentarios, así que voy a tratar de enlistarlos por orden cronológico. Creo que el primero y más representativo fue el indulto a Fujimori, que tiempo después, a los pocos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó no soltarlo, así que el ex dictador Alberto Fujimori se va a quedar preso. Finalmente censuraron al curandero que teníamos por ministro de Salud. Hernán Cóndori ya no va a estar dirigiendo el ministerio. Al Congreso seguramente le va a dar una embolia, ¿no? Tuvieron que pasar 8 meses para que censuraran a uno de los impresentables que han puesto de ministros en este gobierno. Después, bueno, Bruno Pacheco y los sobrinos del presidente están fugados y se ofrece una recompensa de 30,000 soles por su captura. Qué joyita la familia presidencial, ¿no? Y bueno, hoy ya nos encontramos, me parece, en el séptimo día del paro nacional. Agricultores y transportistas han acatado esta medida en protesta al alza de los precios de combustibles, fertilizantes y productos de primera necesidad. Yo me pregunto si Rosa María Palacio, José Alejandro Godoy se atreverían a decirle fraudistas y ultraderechistas a la gente que está saliendo a marchar en Huancayo porque se han empobrecido en los últimos meses por culpa del gobierno que hoy está en el poder y que muchos de estos líderes intelectuales pusieron ahí. Y precisamente ellos son el propósito de este programa. Opinión Impopular es un programa que nace con el apoyo de Contrapoder y que no solamente es un espacio para decir lo que pienso, sino también para darle voz a todas esas personas que han sido ninguneadas por ese establishment mediático que se sienten como las únicas voces autorizadas para dar su opinión. Ese es el objetivo de este programa, desafiar el dominio de quienes tienen el monopolio de la opinión pública en el Perú, luchar contra la posverdad y desmentir a la izquierda con argumentos y sin apasionamientos. Aquí me verán haciendo mi mejor esfuerzo por hacer un análisis lo más objetivo posible en honor a la verdad. Una verdad que, por cierto, durante mucho tiempo ha sido manipulada por esos líderes de opinión que se disfrazan de periodistas para hacer activismo político. Y precisamente ellos son el tema de hoy, porque Pedro Castillo no fue el único ganador en las elecciones del 2021. Ellos también ganaron. Ese grupo de intelectuales y líderes de opinión que subliminalmente apoyaron a Pedro Castillo, yo los llamo los autores intelectuales, porque lograron convencer a la mayoría de votar por un candidato autoritario, homofóbico, machista y xenófobo que postuló con un partido que por escrito se define como marxista-leninista. Durante la campaña jugaron en pared con Perú Libre, haciéndole creer a la mayoría que votar por Keiko Fujimori sería peor que votar por un partido como Perú Libre que tiene como referente a Cuba y a Venezuela. Yo escuchaba a quienes llamaban a votar por Pedro Castillo y me di cuenta de una cosa: comparaban la realidad con una versión idealizada de la realidad. Es decir, vendieron una versión imaginaria de Castillo que solamente existía en su cabeza para convencer a los demás de votar por él. Sabiendo que no habría moderación ni tampoco deslinde con Cerrón, eligieron alentar un voto idílico por un proyecto que no cree en los límites del Estado de Derecho y la democracia. Y todo aquel que advirtiera el peligro que representaba votar por Pedro Castillo era cancelado o censurado por ese grupito que constantemente utilizan sus plataformas para anular el debate y censurar a quien piense diferente. Y ahora que el tiempo se demostró que se equivocaron, lejos de reconocerlo, defienden lo indefendible. O sea, parece que su conciencia los hace justificarse y tienen que convencerse a sí mismos de que Castillo es esa versión idealizada que se inventaron para votar por él. Pero ¿quiénes inventaron ese personaje en primer lugar? Ustedes ya los conocen muy bien, esos periodistas, conductores y académicos ambiguos que se hacen llamar de centro para ubicarse a sí mismos en un punto neutral de la discusión con el objetivo de ser percibidos como imparciales, aunque realmente no lo sean.
Y de hecho, esa es una estrategia que sigue utilizando la izquierda para impulsar sus matrices de opinión. ¿Y cómo funciona? De la siguiente forma. Construyen un relato a partir de su interpretación sesgada de la realidad y utilizan el espacio que les da la radio, la televisión o el internet para influir deliberadamente en la percepción y comportamiento de los demás, de su audiencia en este caso. Ese relato es ampliamente difundido gracias al apoyo de sus aliados en los medios de comunicación que actúan como cajas de resonancia al servicio de ese pequeño círculo de intelectuales que se sienten como las únicas voces autorizadas para dar su opinión. Sin embargo, esto no sería un problema si la mayoría tuviera pensamiento crítico. Yo no quiero insultar la inteligencia de nadie, pero a mí realmente me parece muy lamentable que la mayoría no se cuestiona lo que está escuchando. Eh, eh, Simplemente lo repiten y parece que no tienen una opinión propia, sino que piensan como una persona detrás de la pantalla les dijo que tienen que pensar. Aunque ustedes no lo crean, yo veo La Encerrona, Sálvese quien pueda, Sin guión, leo La República, Sudaca, en fin, yo trato de no encasillarme en una sola fuente de información. Y cada vez que yo hago este ejercicio, se refuerza mi teoría de que la mayoría de medios de comunicación y líderes de opinión de izquierda están coordinados, porque de verdad parece que se mueven bajo el mismo discurso. Sea quien sea, siempre van a escuchar los mismos adjetivos para referirse a la oposición. Vacadores, golpistas, fraudistas y ultraderechistas. Son etiquetas que utilizan para denostar a la oposición y así minimizar sus críticas porque no importa lo que digan, importa lo que ellos digan que nosotros somos para satanizarnos ante la opinión pública y así restarle valor a nuestra opinión. Y no solamente se limitan a denostar a la oposición, sino que también encubren al presidente intencionalmente. Cada vez que estalla un escándalo de corrupción que posiblemente ponga en riesgo la permanencia de Pedro Castillo en el poder, ellos redirigen la atención hacia otro tema que no perjudica al presidente en primer lugar. Hablan de Keiko Fujimori, del Congreso, de Mari Carmen Alba, en fin, de cualquier cosa menos de Castillo. Esto se vio perfectamente ejemplificado cuando la oposición convocó una marcha por la vacancia y en Twitter se generó una controversia por una pancarta de una señora que decía: Castillo, los puestos públicos no son para tus paisanos. Según la autora del tweet, esto era una muestra de racismo y discriminación de la élite limeña contra el presidente, porque según ella la palabra paisano tiene una connotación negativa. Y la cosa es que esto generó un intenso debate en torno a la pancarta de la señora y no sobre las razones por las cuales la gente salió a marchar. Nada de eso importa, porque si piensan realmente en cuál fue la intención detrás de ese tweet, se darán cuenta que están tratando de ignorar los problemas reales, actuando como si no fueran problemas en primer lugar, y usan otro tema como chivo expiatorio para redirigir la atención. Cuando uno escucha detenidamente a Rosa María Palacios, te das cuenta que ella ha dividido la política peruana en dos grupos: los fraudistas y la reserva moral en la que ella misma se incluye, para minimizar los pocos intentos de movilización, esperando que los políticos que ella considera honorables convoquen la gran manifestación que está esperando. Resulta y acontece que esos políticos ya convocaron una marcha y fracasaron. Prueba de ello fue la agresión que recibió la congresista Susel Paredes en la Plaza San Martín y las pocas personas que reunió la marcha encabezada por la congresista Flor Pablo. Ya no tienen el mismo poder de convocatoria y lo saben muy bien. Además que esta manifestación desnudó una vez más lo incoherentes que son. Un día la señora Diana Miloslavich salió a marchar contra el gabinete Valer y al día siguiente juramentó para ser ministra de la Mujer. Qué fácil se venden las feministas de izquierda por una cuota de poder, ¿no? Y por más criticable que sea la oposición, no se equipara con todos los escándalos de corrupción en torno al presidente de la República. No se equipara con las reuniones clandestinas en Zarratea, los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, las denuncias de Karen López que implican al presidente de la República en una mafia del Ministerio de Transportes, el nombramiento de prefectos que han sido adherentes de Movadef,
el copamiento de TV Perú para convertirlo en una herramienta de propaganda, el intento de deportación forzada a unos venezolanos que no tenían antecedentes criminales, el nombramiento de la sobrina de Cerrón como directora de Provías, el primer gabinete encabezado por Guido Bellido, quien tiene una investigación por terrorismo y lavado de activos, y además amenazó con nacionalizar Camisea, los $20,000 hallados en el baño del Palacio de Gobierno, la juerga del ministro de Interior Barranzuela pese a las restricciones impuestas por él mismo, los ataques a la prensa, el anuncio de cederle territorio a Bolivia y su acercamiento al régimen de Nicolás Maduro. Como el gobierno es indefendible, estos pseudointelectuales recurren a las falsas equivalencias para pasar por alto todos estos escándalos que mencioné, ubicándose a sí mismos en un punto neutral de la discusión que los exima de responsabilidad por haber apoyado anteriormente un candidato como Pedro Castillo. Sin embargo, duela a quien le duela, Pedro Castillo es el presidente que la izquierda nos dijo que Keiko Fujimori sería. ¿Cómo les quedó la cara ahora que el expresidente Alberto Fujimori fuera indultado después de haberle dado su voto al otro candidato para que Keiko no indultara a su padre? Llamaron a marchar después de haber pasado 7 meses solapando la corrupción del gobierno con su silencio cómplice, creyendo que el pueblo va a tomar las calles solamente porque ellos lo dicen. Tanto criticar las marchas convocadas por los fraudistas, pero no tiene ningún problema en salir a marchar con Bermejo, Cerrón y los terroristas del M-19, ¿verdad? Y esa no es la única muestra de su hipocresía. Yo no vi ni a Eloy Marchán, ni a César Hildebrand o Ismael Abdala quejarse cuando la congresista de Perú Libre, Margot Palacios, asistió a la falsa juramentación del dictador Daniel Ortega en Nicaragua. O sea, para ellos reunirse con tiranos está bien, pero cuando la oposición lo hace con organizaciones que promueven la libertad como la Fundación Naumann, está mal. Es una cónclave golpista, un evento realizado a plena luz del día en un espacio público. ¿Saben ustedes que Daniel Ortega ordenó la detención de todos los candidatos de oposición para asegurar su triunfo en esas falsas elecciones? Persigue a periodistas, dirigentes estudiantiles, campesinos, empresarios y sin embargo yo no veo a nadie que cuestione de la misma forma a la congresista por tomarse una foto con ese tirano. ¿Por qué? Bueno, porque son aprendices del chavismo e incluso replican las mismas estrategias que utilizó el régimen venezolano para censurar y perseguir organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos. ¿No me creen? Bueno, miren esto. Así presentaba la conocida periodista Eva Golinger a la Fundación Naumann en 2009 a causa de un congreso en Caracas. Neoconservadora, extrema de derecha, derecha reaccionaria, neofascista, ¿no les suena? O la infame caricatura antisemita de Carlín en la República, donde utilizó la esvástica para mancillar la imagen de una fundación que fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente no le salió el jueguito porque las embajadas de Alemania e Israel en el Perú emitieron un comunicado donde condenaban el uso de símbolos antisemitas que banalizan el holocausto y desvalorizan el sufrimiento de las víctimas. A mí la verdad es que no me sorprende que utilicen sus plataformas intencionalmente para fomentar el ataque contra personas que piensan distinto, pero la verdad es que yo no le tengo miedo ni a los chavistas ni a sus aprendices. Y hablando de ellos, voy a seguir con más ejemplos que demuestran una vez más su hipocresía. Número 1. Levitsky dijo que habría deslinde. No hubo deslinde. Sebastián Rubio criticó a Castillo por estar vinculado al Movadef, pero fue personero de Perú Libre. Marcos Cifuentes se solidarizó con Avelino Guillén después de haber sido acosado, pero en el 2020 celebró cuando le dieron un golpe en la cara al excongresista Ricardo Burga. Rosa María Palacios decía que el comunismo era un cuco, para luego decir que el mayor enemigo de la democracia siempre será un comunista. Oscar Damer decía en el 2018 que PPK debía ser vacado después de todas las denuncias en su contra, pero en el 2022 dice que Castillo debe terminar su mandato pese a las denuncias en su contra.